Ok, ¿cómo te llamas? Gabriel Elías. ¿Y qué haces para tu trabajo? I'm scout. Scout y asistente de operaciones para los Gigantes de San Francisco. Okay. ¿Cuántas horas trabajas por semana o por día? Por día yo empiezo a trabajar generalmente a las 7:30 o a las 8 y termino alrededor de las 4:30. Mi horario no es fijo, ya que tengo que, el horario mío puede variar dependiendo de las diligencias que tenga que hacer, o puede depender también de la hora de los juegos o de las prácticas a las que voy a asistir y a cautear. ¿Y trabajas todos los días? Sí, trabajo todos los días, incluso algunos domingos trabajo. Wow. ¿Y todo el año o solo durante el verano? Trabajo todo el año estoy cauteando. Wow, okay. Y haciendo operaciones. En verano incluso es cuando menos trabajo tengo. Okay. ¿Cómo empezaste con ese trabajo, con ese equipo? Empecé en enero. Estás muy nuevo. Sí, Okay. I'm the new guy. Yeah. Los Gigantes me gustan mucho, de verdad, y estoy muy agradecido de poder estar con ellos. ¿Pero cómo? The boss, Pablo Peguero, es my uncle. Okay, ¿tienes conexiones? Tengo conexiones, relaciones familiares. Okay. Yo jugué pelota también, entonces ellos me ayudaron en eso y me tienen aquí ahora. Wow, okay. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. 18 años. Wow, muy joven. Yo soy el scout más joven ahora mismo. Wow, okay. Okay. ¿Quién tú crees son los mejores jugadores en el equipo? ¿De Grandes Ligas? No, en ese equipo de los Gigantes en República Dominicana. Keuri Mella. Okay. Y ahora mismo Roger Astacio. Wow, okay. ¿Y qué te gusta de esos jugadores? A mí me gusta la agresividad de Keuri Mella, la idea que tiene en el montículo, el físico proyectable que tiene, la humildad y la actitud que tiene hacia el juego, la sencillez, se ve que tiene buena educación de su casa y eso lo va a ayudar a progresar mucho en el trabajo. Okay. Además de que tiene millas en su brazo y va a seguir fortaleciéndose. Y yo creo que va a ser uno de los tipos muy interesantes a medida que vaya creciendo y vaya siguiendo su paso en las menores. Okay, qué bueno. ¿Y de Roger Astacio? Astacio es un tipo también con un físico muy proyectable, con un juego muy inteligente. El bate de él yo creo que es lo que lo va a llevar y lo va a llevar a tener éxito. Y yo creo que es de los tipos que tienen más chances realmente de poder meterse a Grandes Ligas en unos años. Oh, wow. Okay. ¿Quiénes son los más fuertes? ¿A qué tú te refieres con fuerte? Like, no, like, físicamente más fuerte. Keuri Mella. Okay. Tú lo vas a ver ahora, it's huge. Okay. ¿Y los corredores más rápidos? Los corredores más rápidos. Valdés corre mucho. Valdés no es un tipo no lo vas a ver muy atleta, lo vas a ver no es un tipo que es como que muy delgado, pero tiene una velocidad y una fuerza en la pierna muy buena. Y yo tengo una pregunta, ¿se llama Eric o Carlos? Carlos Valdés. Carlos, okay. Porque he visto Eric a veces y Carlos otras veces. No, son peloteros. Okay. ¿Quién tira la pelota más duro? The hardest? ¿Cómo se dice? ¿Quién tira la pelota más duro? Más millas, de los pitchers. Ajá. Y de los outfielders también. Keuri Mella está tirando 95 millas. Okay. Yeah, he's the guy. ¿Qué? ¿95? 95 millas. Oh, wow, okay. 92, 93, constante 92 y 93, pero ha topado 95 millas. Wow. Uno de los tipos más interesantes. De los outfielders tenemos buenos brazos. Entre esos, Valdés tiene buen brazo, Cartagena, tú ves. Pero ya eso es algo pero más... Cartagena tiene lesión en su mano, ¿sí? Sí, está y está en Arizona también. Sí, ahora mismo está lesionado. Pero del equipo son los tipos que de verdad pueden tirar los outfielders. Okay. ¿Quiénes son los mejores hitters, batters
¿Bateadores? Astacio. Astacio es el que más está bateando. Y ahora mismo yo sé que no pertenece a esta liga, pero Villalona está bateando mucho, pero claro, esta no es su liga, está fuera de liga notablemente. Ok, ¿quién tiene lo más poder como pop en esta? ¿Cómo se dice eso en español? Ahora mismo, que la bola le brinca más bajo. Ahora mismo, en este momento, Ángel Villalona, por supuesto. Sí. Es el que tiene más poder. Pero él tiene más experiencia también. Claro, no sería justo. Pero sí, exactamente. En estos momentos sí. Ok. ¿Y quién más? A pesar de... Astacio tiene mucho poder también. Ok. ¿Y quién? Ya dijiste, Astacio tiene una buena chance de estar en las grandes ligas. ¿Quién más? ¿Quién más podría tener chance de meterse a Grandes Ligas? Bueno, si Villalona puede conseguir su visa, yo creo que es un tipo que ya va a estar en Grandes Ligas ya, en menos de un año se puede meter a Grandes Ligas. Wow. La proyección de Keubrin Mella también lo veo como un tipo que puede llegar. El mismo Morel también. ¿Quién? Morel. Ok. También aparte, ya te puedo mencionar muchachos que ya han viajado. O sea, hay tipos, esos son los que están ahora en el equipo de Liga de Verano. Ajá. Pero tenemos muchos prospectos. Oh, sí, puede hablar de mucho más de solo aquí. Sí. Joan Gregorio. Ajá. Yo creo que es muy alto y muy delgado, como cama larga le dicen. Sí. La jirafa. Sí. Yo estaba en Arizona durante entrenamiento de ¿cómo se dice? Primavera. Sí. Y él casi cuando entró una puerta casi chocó con el techo. It's funny when you go to a mall with him. Todo el mundo se queda mirando. Sí, yeah. es extraño. Es grande. Sí, es grande y muy delgado. Sí. Ok. ¿Y quién más? Tenemos otro pitcher también, Luis Ángeles, no sé si sabes quién es. Tiene creo que buena proyección también para llegar. Francisco Peguero. Yo creo que va a ser el próximo. ¿Puede hablar más de las razones por qué puede meterse en las grandes ligas? ¿Que se puede hablar? Más de las razones por qué crees que puede meterse en las grandes ligas. Francisco Peguero es uno de los jugadores más agresivos que tenemos ahora mismo en la organización. Pero este año es extraño para él. Él ha bateado realmente reciente en casi toda la liga que ha estado. Y él hace todo agresivo, defensivamente como ofensivamente. Y es un jugador de juego, es a gamer. Es un tipo que puede jugar center field sólido, pero también te puede jugar una esquina muy bien. Entonces yo creo que es uno de los jugadores que de verdad próximamente va a estar en Grandes Ligas. Si se le abre un chance, se le abre un hueco. Ok, tengo una pregunta de él, porque ese año aparece que no tiene tanto speed que en años anteriores. Running speed. Running speed o bat speed. Running speed. Okay. Como yo estoy preguntando si es por sus lesionados de las rodillas. ¿Tiene que ver con eso? Todo tiene que ver porque realmente si tú estás lesionado de la rodilla y tú eres una persona que tiene buena proyección y sabe que quiere meterte a Grandes Ligas, tú no vas a querer forzarte, ni los entrenadores van a querer forzarte a tú hacer un esfuerzo que no puedes hacer. Él tiene que cuidarse. Yo no creo que eso sea algo que lo vaya a afectar, sino que es lo que se está cuidando más. Ok, sí, puedo Pero ver. gracias a Dios que lo de la rodilla es algo que tiene solución y yo creo que él va a echar para adelante. Ok, ¿Y por qué Luis Ángeles? Luis Ángeles ya él está ahora mismo, ya él viajó. Y es uno de los muchachos, yo creo que él tiene mucho trabajo que hacer todavía en su madurez, tú sabes. Pero las herramientas están ahí. Él tiene las herramientas, él cuando ponga la cosa junta, y creo que lo va a hacer, él va a hacer tremendo pitcher. Tiene buena proyección física, yo creo que va a tener una velocidad por encima de averaje.
al igual que los picheos secundarios, dictan a que sea un tipo que pueda tener un buen chance de ser Grande Liga próximamente. Ok, qué bueno. ¿Qué crees de Adalberto Mejía? ¿Y por qué saltó de Dominican Summer League a Augusta? He's good. ¿Ya? He's good. ¿Ya? Yeah. No, Alberto Pero no Mejía, es muy común. no es muy común, pero sí, cuando tú tienes un prospecto de la calidad de Alberto Mejía, un pitcher zurdo así, cuando en este negocio no hay tantos zurdos. ¿Qué es zurdo? Lefty. Sí, zurdo, ok. You have a lefty. Y de esa calidad como Adalberto, yo creo que vale la pena darle ese chance y subirlo, sube más rápido. Además de que el desarrollo y el desempeño de él ha estado por encima del nivel y ya realmente ha cumplido con todas las expectativas. Pero cuando empezó en Augusta fue muy mal. Como cada persona estaba hit, y después fue a la bullpen. Pero ahora está otra vez en la rotación, ¿sí? Como sabemos, él dio un paso muy grande. Sí. Él no avanzó como normalmente realmente los peloteros avanzan. Por lo tanto, las exigencias y los bateadores son mejores en esa liga. Sí, y él no se había enfrentado a bateadores así, todavía no le había cogido el piso, como decimos. Todavía él no había hecho los ajustes que tenía que hacer. Empezó mal, lo mandaron para el bullpen, después entonces ya se recuperó y volvió a abrir. Y ahora está luciendo mucho mejor. Sí. Y yo creo que de aquí para adelante ya él ha cogido el piso y le ha cogido, ya ha cogido el ritmo de lo que es esa liga. ¿Y crees que tiene buena chance? Es uno de los prospectos que también veo con buen chance. Además de que es zurdo, para los zurdos todo se le hace más fácil entrar a la Grande Liga. Ok, ¿quién más? De toda la organización. De toda la organización que tenga chance realmente para meterse en Grandes Ligas. Sí. Bueno, tenemos también un venezolano, Jesús Galindo. Jesús Galindo, me encanta Jesús Galindo. En los Volcanes. Ajá, sí. También es un jugador que yo creo que tiene que trabajar un poco en su ofensiva. Pero yo creo que la ofensiva va a venir con el tiempo. Tiene una defensa para jugar centerfield en cualquier liga. Cualquier liga puede jugar centerfield. Un brazo para jugar centerfield en cualquier liga. Y una pierna también para una velocidad. Me encanta. ¿Cómo se dice velocidad? Velocidad. Me encanta su velocidad. Sí. Muy rápido. Un jugador muy rápido que tiene el perfil de un centerfield. Si él pone la cosa junta con el bate, quizá lo veamos en unos años. Eso es mi humilde opinión. Eso es mi humilde opinión, tú. Gracias. Creo que es todo para ahora. Muchas gracias. Gracias.